Que nos vamos para el Excel, entonces dice, calcule la composición porcentual del carbonato de sodio. Generalmente eso es lo que me dicen a mí, una de las formas que me dicen es, calcule la composición porcentual. Entonces, lo primero que yo necesito en este caso es calcular la masa molecular. ¿Cuál sería la masa molecular? ¿Quién me va diciendo? Del sodio sería 23, si no me equivoco. 2 por 23, 1 por 12 del carbono, 3 por 16 del oxígeno. Por el... Es esto. Perdón. Me daría 46, 12 más 48. Y la suma de eso me va a dar 106. Entonces, voy a sacar el porcentaje de sodio. ¿Cuánto hay de sodio? 46, 2. profe. 2 por 23, igual 46, y lo tengo que dividir ¿entre cuánto lo 106, divido? profe. De 106, y lo multiplico Por el 100. 100%. Si hago esto es 46 dividido entre 106 multiplicado por 100, me da un 43.39 como porcentaje, entonces me dice que son 43. ¿Cuánto sería el porcentaje de calcio? ¿Cuánto es el 12, porcentaje de profe. carbono? 12 12 dividido en 306. Bueno, vamos a poner para que nos quede bien, 1 por 12, dividido en más 306 dividido entre 106 por el y 100%. multiplicado por el 100%. Entonces sería 12 dividido entre 106 y por el 100% me da un 11.3%. ¿Cuánto sería el porcentaje de oxígeno? El porcentaje de oxígeno. 3 por 16, que es 48, si no me equivoco. 3 por 16. 16, profe. 3 por 16 es 48 dividido entre 106. Y lo multiplico por 100. Y entonces 48 dividido entre 106. 106. Y eso me daría 45.3%. Entonces, tengo 43.4 de sodio, 11.3 de carbono y 45.3 de oxígeno. ¿Alguna duda? Profe, pregunta, profe. ¿Ah? Tengo una pregunta. A la hora de sacar los dos primeros, que fue el sodio y carbono, ¿se pueden sumar esos y restársele al 100% y sacar ese mismo porcentaje? Sí, señor. Sí, es que lo acabo de hacer así, digamos, ahí después de ese proceso y me dio eso. Entonces puede poner 100, le resto 43.4 y le resto 11.3. Y me da 45.3. Ajá, eso, exacto. Profe, utilizamos ahí un decimal después de la coma para que nos dé. Sí, o puede ser que le quitemos el decimal. El problema es de que si le quitamos el decimal, probablemente, si yo le hago así de esta forma, Así es que yo lo hice sin decimales y me daba 99. entonces le da 99, exactamente. Siempre es preferible Sí. con un decimal, pero bueno. Con un decimal está bien, entonces ahí que la juegue. Sí, sí. Ahora, sin embargo, como son respuestas de respuesta única, ustedes ven, les va a dar más o menos bien, o sea, les da 43 o 43.3 y van a ver de qué es ese. Entonces nos devolvemos a la presentación. Entonces, generalmente uno trata de ver las opciones que se puede tener. Sí, profe. ¿Estamos viendo la presentación? Sí. Okay. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, una forma es que a uno le digan cuál es la composición porcentual, que fue lo que hicimos. La otra es que a uno le digan que le dan los porcentajes y entonces le dicen de que saque la fórmula.
Pues en este caso, este fue el ejemplo que hicimos. Ahora, aquí dice, composición porcentual y fórmula empírica. Entonces dice, determine la fórmula de un compuesto que tiene una composición porcentual 24.75% de potasio, 34.77% de manganeso y 40.51% de oxígeno. Entonces aquí es al revés, igual que hicimos ahora cuando vimos los átomos, cómo sacar de gramos a átomos o de átomos a gramos. Ahora acabamos de ver, teniendo el compuesto, saco la composición porcentual o me dan la composición porcentual y saco la fórmula del compuesto. Entonces vamos a ir viendo el procedimiento. Ahora, pues, ¿cuántos moles de potasio hay? Hay 24.75, que es el porcentaje que hay de potasio, por un mol de potasio es equivalente a 39.10 gramos de potasio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando este 24.75, estoy asumiéndolo como 24.75 gramos. Estoy usando una base de 100 gramos por un mol de potasio a la masa atómica del potasio. De esta manera, entonces, lo que estoy haciendo es eliminando el potasio y me da 0.6330 moles de potasio. ¿Cuántos serían los moles de manganeso? Para ver si me van entendiendo. La fórmula. N del manganeso sería igual a 34.77. ajá, Ujú. 34.77 multiplicado por un mol de manganeso, 54.94 gramos de manganeso. Para que pueda eliminar los gramos de manganeso. ¿De dónde saqué este 54.94? De la masa molecular del La masa atómica es. La masa atómica del magnesio, del manganeso. Me da 0.6329 moles. ¿Estamos bien? Para el oxígeno, ¿cuánto va a ser? Estamos bien, Los moles de oxígeno. ¿Quién me va diciendo? 40.51. Ajá. 16. 40.51 por 1 entre 16. Me da 2.532 moles. Entonces, vean que tengo moles de potasio, moles de manganeso y moles de oxígeno. ¿Qué sigue ahora? Ahora lo que sigue es que tengo los moles de cada una de las especies y voy a ver cuál es el número menor. El número menor va a ser 0.6329 y entonces voy a dividir todos entre ese número. 0.6329, 0.33 entre 0.6329, 0.6329 entre 0.6329 y 2.532 entre 0.6329. Cuando hago eso me da 1, 1 y 4. Y ya con eso yo sé cuál es la fórmula empírica de la especie. Va a ser potasio 1, manganeso 1 y oxígeno 4. ¿Cómo lo vieron? Mágico, profe, eso. Profe, Ah, quedó muy profe, bonito. ¿usted podría devolverse un toque a la diapositiva pasada, porfa? Ahí. Ajá, suave, profe. Listo. Vean que en esto, por eso yo les he insistido a ustedes y creo que soy firme en eso porque en mi vida, con todos los años que tengo, lo he podido experimentar. Uno tiene que aprender a ser metódico. O sea, uno debe tener una forma de hacer las cosas y siempre tratar de mantener la misma forma. Vean que en el caso anterior a mí me daban la molécula y necesito sacar la composición porcentual. Entonces, calculo la masa molecular, pongo cuánto hay de cada elemento, lo divido todo entre la masa molecular y lo multiplico por 100. En este caso me dan los porcentajes. Entonces, si me dan los porcentajes, como en este caso, tomo estos
2475 como 2475 gramos. Lo multiplico por 1 mol y dividido entre la masa atómica. Y todo lo hago exactamente igual. De eso obtengo los moles. Cuando yo tengo los moles, entonces veo cuál es el número menor y divido todos entre el número menor. Y entonces de esta manera, cuando lo hago, me da 1, 1 y 4. Entonces la fórmula va a ser potasio 1, manganeso 1 y oxígeno 4. Y eso es así. Así de bonito que se ve y tan fácil que se ve aquí. Así es, o sea, normalmente uno hace los análisis químicos y lo que le dan es el porcentaje de cada sustancia, de cada átomo. Entonces de ahí es donde uno después puede sacar la fórmula. Entonces, si quiere, hacemos este. Dice, el análisis de un compuesto dio la siguiente composición. 2657 de cromo, de potasio. 3536 de cromo. 3807 de oxígeno. Calcule la fórmula empírica. Entonces, del potasio, ¿cuánto hay? 39.10. Ok. 26.57. 26, el compañero se adelantó, 26,57 lo voy a multiplicar por, y ahora lo vemos, ¿cuánto hay de cromo? 35.36. ¿Cuánto hay de oxígeno? 38.07. ¿Estamos bien ahí? Ahora, Sí, profe. el potasio, ¿por qué tengo que multiplicarlo? Por 1 mol de potasio sobre la masa molecular, la masa atómica. Que es 39.102. ¿Cuál es la masa del cromo? Es el elemento 24. $52, profe. Ok. Entonces, un mol de cromo va a ser igual a 52, da 0,68. Y el oxígeno, un mol de oxígeno es igual a 16. Vea que me da 0,68, 0,68 y 2,38. ¿Sobre qué tengo que dividir? Sobre 0.68. 0,68. Aquí, no sé, en este me dio un decimal menos, pero no me va a afectar. ¿Qué? Esto me va a dar 1, 1 y 3.55. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que tengo 1, 1 y 3.5. Pero yo no puedo usar 3.5. Yo tengo que utilizar solo números enteros, magnitudes discretas, que fue lo que vimos. Lo redondea, profe. No puedo redondearlo. No. No. O sea, sí lo podría redondear, digamos. Yo lo puedo redondear a 3.6, sí. Pero de 3.6 pasar a 4, no puedo hacerlo. No puedo redondear a la primera cifra. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2. Si yo todo lo multiplico por 2, aquí me da 2, 2 y 7. Y el resultado entonces me da K2, Cl2 o 7. Y es el dicromato de potasio. Repito, tal vez para que pongamos claros. Lo que el compañero me preguntó, aquí yo podría 3.5 redondearlo a 4, no puedo redondearlo a 4. En estos casos y en estos ejemplos no se puede redondear a 4. Si yo tuviera 3.90, sí lo puedo redondear a 4, porque ya prácticamente es 4. Pero aquí es 3.5, o sea, está prácticamente a la mitad, entonces no lo puedo redondear al número siguiente.
estos son los casos extremos, generalmente son tan fáciles como el anterior, pero les quise poner también un ejemplo de lo más difícil que puede haber. Profe, una duda. ¿Sí? Digamos Bueno. que diera 3.2, se redondea para abajo, digamos, en lugar de multiplicar por 2, o qué sería en ese caso, por ejemplo. Si usted le hubiera dado 3.2, Se vuelve O sea, ¿no? profe, o sea, que si hubiera, ella dice que si hubiera estado en 3.2, quedan 3. sí, sí podría quedar en 3. De igual manera, si lo multiplica por 2, no afecta. No, pero digamos, es que están viendo tal vez números muy cercanos, pero digamos, si yo, por ejemplo, me diera 4.2, yo 4.2, si lo multiplicara por 3, me da 12.6 y aún así no llego a nada. 4. Lo multiplico por 4, me da 16.8, o sea, es un número que generalmente no fácilmente ahorita. un número entero, pero 3.55, usted lo multiplica por 2, le da 7.1, entonces sí llegó a un número muy rápido. Generalmente las moléculas no son tan grandes, excepto los polímeros, que utilicen estos números, o los índices son números muy altos. No sé si quedó claro o más bien los enredé. Ok, profe, gracias. No, profe, quedó claro. Profe, yo tengo una duda. Porque es que se utiliza 0,68 para dividirlo entre esos números. Bueno, a mí Porque sí, es yo sí entendí, profe, no sé los compañeros. porque es el número menor. Ah, ok. Acuérdense que usted... Profe, yo no entendí por qué es que se multiplica por 2. Ok. El número menor, vimos que todos los que están aquí, una vez que yo saco los moles, tengo que dividir entre el número más pequeño que hay. En este caso, el número más pequeño da 0.68. Entonces, todo lo divido entre 0.68. Cuando lo divido entre 0.68, esto me da 1, 1, y este me da 3.55. Los compuestos, las fórmulas empíricas y las fórmulas moleculares que tienen, o sea, la fórmula de un compuesto, no pueden ser números fraccionados, tienen que ser números enteros, son magnitudes discretas. Entonces, yo no podría poner 1, 1 y 3.5. Entonces, como no puedo hacer eso, lo que sí puedo hacer es tratar de que este 3.5 sea un número entero. Entonces, el 3.5 lo multiplico por 2 y me da 7.1, digamos 7. Pero entonces, si él lo multiplico por 2, todos los tengo que multiplicar por 2. Por 1 pagan todos. Sí, Es sí. correcto. Muchas gracias, profe. Pura idea. ¿Estamos bien? Ahí vamos. Ok, aquí tenemos un ejemplo ya un poquito diferentico. Dice 115 gramos de etanol se queman produciendo 22 gramos de dióxido de carbono y 13.5 gramos de agua. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Iban a decir algo? No, profe, yo creo que es que ella lleva el internet malo, entonces ahora lo escucha después. Ok. Entonces 11.5 gramos de etanol se queman produciendo 12.0 gramos de dióxido de carbono y 13.5 gramos de agua. Pero nosotros no sabemos cuál es la fórmula del etanol. Lo que queremos es ver cuál es la fórmula del etanol. Entonces, gramos de dióxido de carbono lo puedo convertir a moles de dióxido de carbono, que ya sé cómo se convierten a moles de dióxido de carbono, y lo puedo convertir a moles de carbono y puedo convertirlo a gramos de carbono. ¿Okay? Y me da que 22.0 que
En la presentación dice que tengo 22 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí me están viendo, verdad? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, tengo 22 gramos de dióxido de carbono. Entonces, yo tengo que en un mol de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos hay? 6.022 por 10 a la 23, ¿no? Empieza 24, sí, pero ahorita no estoy haciendo átomos. Ahorita lo que necesito es convertirlo a gramos de carbono. 6 gramos. No, ese es el resultado. ¿Cuál es la masa atómica del dióxido de carbono? 58.93, ¿no? 4 gramos de dióxido de carbono. En un mol de dióxido de carbono hay 44 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 44 gramos, profesor? Porque son 12 de cada carbono y 16 de cada oxígeno. Entonces, 16 más 16 más 12 son 44. Ahora ahí estamos hablando el mismo idioma. Sí, ok. Ahora, este mol de dióxido de carbono, ¿cuántos moles hay de carbono? En un mol de dióxido de carbono, 2, profe. no, es un mol. 1. ¿Sí? Vean que aquí estoy quitando los gramos de dióxido de carbono. Los gramos los estoy parciando a moles. Los moles de dióxido de carbono, ahora estoy pasando de moles de dióxido de carbono a moles de carbono. Un mol de dióxido de carbono, aquí lo que hay es un mol de carbono. Si yo necesitara oxígeno, que es lo que va a necesitar posteriormente, pues entonces lo veo. Ahora, un mol de carbono tiene una masa y 22 por 1 por 1 por 12.01 dividido entre 44, ¿tá? 6.05 gramos de carbono, que es lo que dice la presentación. Vean que estoy manejando factores de conversión de una manera muy diferente a lo que ustedes pudieron ver en física, pero se va aplicando exactamente lo mismo. O sea, un mol es igual a tantos gramos de la masa atómica o de la masa molecular. Si es una molécula, un mol de un elemento, veo la molécula y entonces paso de la molécula al elemento que a mí me interesa. Por ejemplo, el caso del agua. El agua dice que tiene 35.5 gramos de agua. Entonces, 13.5 gramos de agua. Entonces, esa agua yo la puedo pasar a moles. Entonces, en un mol de agua, ¿cuánto hay? ¿Cuántos gramos hay en un mol de agua? 32. ¿Por qué 32? 18, profe. De 18, por 18 sí les creo. ¿Por qué se dijo 32? no, es que lo que hice fue la de la fórmula, esa vara molecular. Ajá. Ok, pero entonces, en un mol de agua existen 18 gramos de agua, ¿cierto? Ahora, a mí no me interesa el agua, me interesa que en un mol de agua ¿cuánto hidrógeno hay? 1.
¿Cuánto hidrógeno hay? 1, profe. 2. 2. No sé por qué dijeron 1. Es que se me olvidó redondear. No, pero es que aquí hay 2. Problema de efecto visual, profe, es. No, es que están viendo esto de aquí arriba. Esto de aquí arriba no es. Esto de aquí arriba es el resultado que viene en la presentación sin el detalle. Aquí estoy haciendo el detalle. Entonces, en un mol de agua hay 18 gramos de agua. Esto es para convertir gramos a moles o moles a gramos. En un mol de agua hay 2 moles de hidrógeno. Eso estoy pasando de moles de agua a solamente tener hidrógeno. Y el agua tiene 2 hidrógenos. Entonces, por eso es que estoy poniendo 2. Y por otro lado, puedo decir que un mol de hidrógeno tiene una masa de 1, digamos. Entonces, si yo hago eso, voy a tener 13.5 por 2 dividido entre 18. Entonces, tengo 1,5 gramos de hidrógeno. Estábamos aquí, entonces aquí es donde estaba que son 6 gramos de carbono o 0.5 moles de carbono, 1.5 gramos de hidrógeno o 1.5 moles de hidrógeno, porque la masa atómica es 1. Entonces vean que ya de 115 gramos de etanol ya encontré que tengo 6 gramos de carbono y 1.5 gramos de hidrógeno. Quiere decir que ¿cuánto hay de oxígeno? De oxígeno va a haber 11.5 gramos, que es los gramos de la muestra, menos carbono, menos hidrógeno. Entonces lo que hay es 4,0. ¿Por qué 4? Porque ustedes hacen 11,5, le resto 6, me queda 5,5. A 5,5 le resto 1.5, me queda 4. Entonces tengo 6 gramos de carbono, 1.5 gramos de hidrógeno y 4,0 gramos de oxígeno. Entonces, esto dividido entre 12 da 0,5, esto dividido entre 1 da 1.5 y esto dividido entre 16 da 0.25. Ahora, ¿cuál es el número más pequeño de los tres? 0.5. 0.25. Entonces, todo lo voy a dividir entre 0.25. Entonces, el dividendo va a ser 0.25, el más pequeño. Entonces, 0.5 entre 0.25, ¿cuánto da? 0.5 entre 0.25 2. da 2. Ah, bueno, esa es la otra. 1.5 entre 0.25 da. ¿Cuál es el número menor de los moles que están aquí? 0.25, ¿de acuerdo? El menor es 0.25. Entonces, Sí, señor. todos tengo que dividirlo entre 0.25. Entonces, 0.5 entre 0.25 da 2. 1.5 entre 0.25 da 6. 0.25 entre 0.25 da 1. Entonces, la fórmula empírica es C2H6O. Entonces, vean que tenemos tres ejercicios diferentes por aquello de que sea cualquier forma que puede salir. Dice, un compuesto contiene 63.1 de carbono, 11.92 de hidrógeno y 24.97 de flúor. ¿Cómo se resuelve? Rápidamente, profe. 63.1 gramos de carbono. ¿Cuánto vamos a poner de hidrógeno? 11.92. 11.92 gramos de hidrógeno. ¿Ok? ¿Y cuánto vamos a poner de flúor? 24.97. Gramos de flúor. Ok.
El carbono, ¿qué voy a decir del carbono? Voy a decir que un mol de carbono tiene una masa de 12.01. Después voy a decir de que un mol de hidrógeno va a tener una masa de 1.01 gramos de hidrógeno. ¿Qué vamos a decir de el flúor? Que un mol de flúor tiene 19,0 gramos de flúor. De esta manera, los gramos los cancelo y me quedan moles. Entonces aquí voy a tener 63.1 entre 12.01, voy a tener 5.25 moles de carbono. 11.92 entre 1.05, voy a tener moles de hidrógeno. Y 24.97 entre 19 van a ser moles de flúor. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cuál es el número más pequeño? 1.31. Ok. Entonces, este lo voy a dividir entre 1.31. Este lo voy a dividir entre 1.31. ¿Estamos bien? Sí. Y este lo voy a dividir entre este, me va a dar 1. ¿Esto a cuánto puedo redondearlo? A 4, profe. A 4, está muy cerca. ¿Este a cuánto puedo redondearlo? A 7. A 4 igual. A 7. Ah, a 9, perdón. A 9. Y este queda en 1. Entonces, al último, ¿cómo se escribe la molécula? C4. C4, C4, H9, H9, F1. C4, H9, F. F. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora entramos a un tema más de reacciones. Entonces dice que un proceso en el que una o más sustancias se transforman en una o más nuevas sustancias se llama reacción química. Entonces, una ecuación química emplea símbolos químicos para mostrar lo que ocurre en una reacción química. Entonces, ¿qué voy a tener en una reacción química? Voy a tener reactivos y voy a tener productos. O sea, las sustancias van a sufrir un cambio químico, van a sufrir una transformación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 moles de hidrógeno reaccionando con un mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Entonces aquí dice que uno puede decir 2 moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno produciendo 2 moléculas de agua. O 2 moles de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Lo que está a la izquierda se llama reactivo, lo que están a la derecha se llaman productos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo leer las ecuaciones químicas? Entonces, esto se llama ecuación química. ¿Y qué es lo que representa? Una reacción química. Entonces, en este caso, 2 de magnesio más 1 de oxígeno produce 2 óxido de magnesio. Entonces, 2 átomos de magnesio más una molécula de oxígeno forman 2 moléculas de óxido de magnesio. 2 moles de magnesio más un mol de oxígeno forman 2 moles de óxido de magnesio. 48,6 gramos de magnesio más 32 gramos de oxígeno forman 80,6 gramos de óxido de magnesio. ¿De dónde agarré estos datos? Revisemos cuál es la masa atómica del magnesio. ¿24? 24,3. Entonces,
como hay 2 moles de magnesio, 2 por 24,3, 48 gramos. El oxígeno, la masa del oxígeno es 16. 2 por 16, 32 gramos. Y óxido de magnesio son 24.3 más 16 son 40.3 multiplicado por 2 son 80.6. Entonces, las formas en que uno puede describir esa ecuación química. No se puede decir que 2 gramos de magnesio más 1 gramo de oxígeno forma 2 gramos de óxido de magnesio. Eso es lo único que está prohibido decir. Pero entonces, repito, puede decir 2 átomos de magnesio con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de óxido de magnesio. 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno produce 2 moles de óxido de magnesio. O 2 por 24.3, 48,6 gramos de magnesio más 32 gramos de oxígeno produce 80,6 gramos de óxido de magnesio. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros en este tema? Vamos a ver cuánto se forma de sustancias, cuánto es reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso y el rendimiento en reacciones químicas. Entonces, el tema es un poquito más detalladito, por eso es que les decía que hoy no vamos a salir temprano y no sé si vamos a poder terminar el tema. Entonces, todas estas ecuaciones químicas que tenemos aquí, lo primero que se necesita hacer para trabajar con ellas es que estén balanceadas. ¿Qué quiere decir de que estén balanceadas? Que cumplen la ley de la conservación de la masa. Entonces, ¿cuánto magnesio hay aquí? 2 magnesio. ¿Cuánto magnesio hay aquí? 2 magnesio. ¿Cuánto oxígeno hay? 2. Y aquí hay 2 por 1. Entonces, tenemos que mantener la cantidad de sustancia. Entonces dice, escriba las fórmulas correctas para los reactivos en el lado izquierdo de la ecuación y las fórmulas correctas de los productos del lado derecho. El etano reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, eso. ¿Estamos bien aquí? ¿Cuántos carbonos hay de este lado? 2, No. ¿Cuántos hay de este otro lado? 2. 1, Así 1. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 6. Y aquí 2. y oxígenos, aquí hay 2 y allá hay un montón diferente, ¿verdad? Entonces, en este caso yo necesito balancear. ¿Qué voy a hacer yo con ese balanceo? Hay diferentes reglas. Generalmente la regla que más se utiliza es el tanteo. Hay una que es matemática, que es muy fácil de llegar a los resultados, pero son cálculos matemáticos. Entonces es un poquito más demora de tiempo. Entonces, tenemos que ver cómo balanceamos eso. Si aquí tengo 2, aquí tengo 1, tendría que poner un 2 aquí adelante. Y entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer más. Terminemos la teoría. Cambien los números antecediendo las fórmulas coeficientes para igualar el número de átomos en ambos lados de la ecuación. No cambien los subíndices. O sea, estos que están aquí nunca se pueden cambiar. Tienen que quedar exactamente iguales. Entonces, en el caso, este C2H6 no es lo mismo que C4H12. Si yo le pongo un 2 adelante. Aparecen en un solo reactivo y en un solo producto. Entonces, ¿cuál sería el elemento que aparece en un solo reactivo o en un solo producto? El carbono aparece aquí y aparece aquí. El hidrógeno aparece aquí. El oxígeno es el que aparece mezclado. Entonces, tendríamos que hacer con el carbono y al último tenemos que ver qué hacemos con el oxígeno. Entonces, aquí comience con el carbono, con el hidrógeno, pero no con el oxígeno. Entonces, ¿cuántos carbonos hay aquí? 2. ¿Cuántos hay de este otro lado? 1. 1. ¿Ok? Y entonces tendría que multiplicar el dióxido de carbono por 2.
¿Ok? Entonces pongo un 2 adelante, entonces ahí tengo 2 carbonos, 2 carbonos. ¿Vamos bien? Ahora, ¿quién sigue? El hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 6. ¿Cuántos hidrógenos tengo del otro lado? 2. 2. 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pone un 3 adelante del H2O. Pongo un 3 delante del H2O. Y entonces ahora me queda 2 carbonos, 2 carbonos. 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Quién me falta ahora? El oxígeno. El oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 2. Y aquí hay 2 por 2, 4, más 3, 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que necesito multiplicar el oxígeno por 7 medios, por decirlo así. Aquí tengo 2 carbonos, 2 carbonos, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 2, 4 oxígenos, más 3, 7. Pero aquí tengo solo 2, entonces pongo 7 medios, pero igual no puedo utilizar números fraccionados, entonces lo que hago es que todo lo multiplico por 2. Entonces, 2C2H6, entonces ya este 7 medios se me convierte en 2. Este 2 lo multipliqué por 2, 4, y este 3 lo multipliqué por 2, 6. Y entonces así es como queda balanceado. Entonces aquí dice, quite la fracción multiplicando ambos lados por 2. Es que no me quedó muy claro porque me perdí el principio. ¿Podría explicar esa parte de nuevo? ¿Cuál parte? Aquí hay 2 oxígenos. Aquí hay 2 por 2, 4 oxígenos. 3 por 1, 3 oxígenos. O sea, quiere decir de que aquí hay 7 oxígenos del lado derecho y del lado izquierdo hay 2 oxígenos. Entonces, 2 y 7. Entonces, para poder hacer igual eso, tengo que multiplicar el oxígeno por 7 medios. 7 medios es lo mismo que 3.5. Entonces, 3.5, si yo pongo aquí 3.5 multiplicado por 2, me da 7, que es lo que necesito que me dé aquí. ¿Estamos bien? Sí, ahora sí, ya entendí. Gracias. Ok, entonces, ya todos los demás venían balanceados. Lo que hacía falta balancear es el oxígeno. Entonces, aquí hay 2 por 2, 4 más 3, 7. 7 medios multiplicado por 2, los 2 se cancelan, entonces da 7 oxígenos. ¿Okay? Pero yo no puedo usar números fraccionados. Igual que vimos anteriormente con la composición porcentual y la fórmula empírica, yo necesito que el número, en vez de estar fraccionado, el número esté como un número entero. Entonces, 7 medios, ¿cómo yo lo convierto a un número entero? Multiplicándolo por 2. Porque 7 dividido por 2, multiplico por 2, entonces los 2 se cancelan. Entonces, tengo que multiplicar todo por 2. Entonces, por eso es que yo pongo 2C2H6, este 7 medios lo multiplico por 2, me queda 7. Este lo multiplico por 2 y este que tenía un 3, como lo multipliqué por 2, lo convierto en 6. Si yo tuviera 7 tercios, ¿por qué tengo que multiplicar? Para eliminar la fracción. Por 3. Por 3. Por 3. Si tuviera 2 quintos, ¿por qué tengo que multiplicar? Por Por 5. 5 para que se cancelen. ¿Ok? ¿Estamos bien entonces? Dice, revise que tenga el mismo número de cada tipo de átomo a ambos lados de la ecuación. Ya eso, entonces, vemos que hay 2 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, 12 hidrógenos, 12 hidrógenos, 14 oxígenos, 14 oxígenos. Entonces,
ya tenemos balanceadas las ecuaciones. En este caso, rápidamente, ¿cómo se balancearía? Me regala un momentito para ir a tomar agua. 2 y 2, profe. ¿Ah? 2 y 2 le pone 2 adelante en el reactivo del H y ajá, sí. ¿Estamos de acuerdo? 2 por 2, 4, 2, 2 por 2, 4, 2. ¿Okay? Esto igual que todo, solo practicando se la puede jugar uno. Aquí en este caso, vean, aquí hay 3 y aquí hay 2. Y solo aquí hay oxígeno. Entonces, nunca lo voy a poder balancear si no modifico de manera que pueda hacer los números que puedan ser similares. Entonces, 3 y 2, cuando vimos nomenclatura, ¿se acuerda que qué es lo que hacíamos? Intercambiábamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Voy a tener que poner el 2, se lo voy a poner aquí adelante. 2, clorato de potasio. Entonces, cuando le pongo el 2 aquí, me queda 2 potasio y 2 cloro. Entonces, tengo que ponerle un 2 al potasio y al cloro. 2 por 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Un 2, profe. Un 2 aquí. ¿A dónde? Aquí. Ay, no sé. Es que el del otro lado sí tiene que llevar el 2. Aquí tiene 3 más 1, 4 oxígenos. Y aquí hay 2 oxígenos. Entonces, tendría que ponerle un 2 aquí. Pero a la hora que yo le pongo un 2 aquí, quiere decir de que aquí me voy a quedar también con un 2. Ahora, el hierro aquí tiene 2 y aquí tiene 2. Tendría que ponerle un 2 al hierro. ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, entonces aquí le puse el 2 al hierro primero porque el hierro tenía que balancearlo. Ahora, al oxígeno aquí tengo 3 más 1, 4, pero aquí tenía solo 2. Pero lo que les dije, si yo le ponía un 2 aquí, a la hora que sumaba aquí no me servía. Entonces, por eso es que aquí tengo que ponerle 3 carbonos, 3 carbonos, 3 oxígenos más 3 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos. Entonces vean que esto es solamente practicando como uno puede llegar. No hay ninguna otra opción de que ustedes no sea practicando. ¿Estamos bien? Profe, y si lo deja sin, bueno, es que según yo lo había hecho solo, bueno, sin poner los 3 y la tenía balanceada. Sin poner los 3 y Lo está único que, balanceada. según yo, Es que si usted no pone el 3, ok. Si usted aquí, digamos, usted pone solo el 2. Vamos a... Entonces, usted puso un 2 aquí. Ya ajá, va, pero usted tiene 3 más 1, 4 oxígenos. ¿Y cuántos tiene aquí? ese 2 no multiplica al del otro lado, no. ¿A cuál del otro lado? Digamos, ese último abajo, no lo multiplica. ¿A quién no multiplica? O sea, el 2 que está delante, el hierro, no multiplica a ese 2 que tiene ahí marcado. No puede. Este 2, ¿a quién multiplica? Ajá. ¿A quién multiplica? Al del dióxido de carbono. Ah, no. No se puede. No, vea que están separados por un signo más. Ay, ahí está el detalle, ya. Esto es óxido de hierro, es un compuesto. Esto es monóxido de carbono, es un compuesto. Este hierro es un átomo y este es dióxido de carbono que es un compuesto. Esto Sí, es ya vi. Usted El más, puede sí. trabajar con esto, pero nada de lo que le trabaje a él le afecta a este. ¿Estamos bien? Sí, ya. Sí, gracias, profe. Ok, vean que hay veces de que uno
quisiera que ustedes traten de todas las formas, les digo, hay que hacerlo. Pues ahora tenemos que empezar a trabajar. Bueno, antes de continuar, vean, es muy difícil muchas de las veces ver en este tiempo, no lo puede hacer uno ni en tiempo lectivo, presencial, y muchísimo menos virtual. Uno no puede ver toda la materia del capítulo. O sea, uno ve los aspectos más relevantes, más importantes. Por eso es que a ustedes se les está pasando el capítulo para que ustedes lo lean. Ahora, ustedes tienen que revisarlo. Hay cosas que ustedes pueden ver que uno no las está viendo en clase porque uno trata de ver los aspectos más importantes o lo que es un poquito más difícil. Por ejemplo, en este momento no vimos ningún ejemplo de fórmula empírica y fórmula molecular. La próxima semana lo veo. Pero digamos, no lo hemos visto. Sí vimos cómo sacar la fórmula empírica. Pero si a mí me dicen que teniendo esta fórmula empírica y resulta que la forma molecular, la masa es tanto, ver si la forma empírica es la misma fórmula molecular. Eso no lo hemos visto. Entonces, eso, por decirles algo, es un ejemplo que ahorita me acordé que no lo vimos y que la próxima semana lo vemos, pero siempre hay que revisar el libro de texto. Además, en el libro de texto vienen una cantidad de ejercicios resueltos. Entonces, también ustedes en el libro de texto pueden ver esos ejercicios y tratar de ayudarse más para comprender. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Nosotros vamos a entrar a una parte de cuánto se produce en una reacción química. Primero, tengo esto, ¿cuánto me produce? Si uno está limitante, si otro está en exceso, si tengo un rendimiento de reacción, entonces vamos a ir viendo poco a poco. Entonces dice que para ese tipo de ejercicios que yo necesito saber cuánto voy a producir, lo primero que tengo que revisar siempre es que la ecuación química esté balanceada. Una vez que hago eso, nosotros la cantidad de sustancia, como lo vimos cuando vimos el sistema internacional, es el mol. Entonces nosotros las reacciones químicas las trabajamos en moles. Y ya vimos cómo calculamos los moles. ¿Cómo calculamos los moles? Utilizando el factor de conversión de que un gramo es igual o un mol es igual a la cantidad de gramos de la masa molecular o de la masa atómica. Use los coeficientes estequiométricos para calcular el número de moles de la sustancia buscada. Ahorita vamos a ver eso. 4. Convierta los moles de la cantidad buscada en las unidades deseadas. Entonces, por ejemplo, dice, el metanol hace combustión en el aire según la siguiente ecuación. 209 gramos de metanol se consumen en la combustión. ¿Qué masa de agua es producida? Ahora, lo primero que tenemos que recordar siempre es que tenemos que revisar como punto 1 que la ecuación esté balanceada. Entonces vamos a ver si está balanceada. ¿Cuántos carbonos hay aquí? 2. 2. ¿Y aquí? 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? 6. 4. 6. Más 2, 8. Aquí hay 8 hidrógenos. ¿Lo ven? 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Entonces 6 más 2, hay 8 hidrógenos. 4 por 2, hay 8 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. 3 por 2, 6. 6 más 2, 8 oxígenos. 2 por 2, 4. Más 4, 8 oxígenos. ¿Está balanceada? Sí, señor. Señor. Okay. Ahora, 200 gramos de metanol se consumen en la combustión. ¿Qué masa de agua es producida entonces? Los gramos de metanol tengo que pasarlos a moles de metanol. Los moles de metanol tengo que pasarlos a moles de agua. Y los moles de agua los paso a gramos de agua. Vean que todo esto son factores de conversión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la masa molar o la masa
del metanol, a ver si me van siguiendo, 12 más 3 más 16 más 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, 209 gramos de metanol. Entonces voy a usar un factor de conversión que me convierta los gramos a moles. Entonces, un mol de metanol son 32 gramos. ¿Por qué por 32? 12, 15, más 16, 31, más 1, 32. Vean que de esta manera estoy cancelando los gramos de metanol y tengo moles de metanol. Ahora, ¿cómo hago para pasar de metanol a agua? ¿Qué dice la ecuación? Que 2 moles de metanol producen 4 moles de agua. Entonces, el siguiente factor de conversión que yo voy a poner es que 2 moles de metanol producen 4 moles de agua. Estoy en la ecuación. Aquí me eliminé los gramos de metanol pasando las moles. Aquí me estoy quitando los moles de metanol pasándolos a agua. Y ahora, ¿cómo esos moles de agua los convierto a gramos? Un mol de agua va a ser igual a 18,0 gramos de agua. Díganme, vean que todo lo que estoy usando son factores. Pero sí tengo que tener claro qué relaciones tienen los factores. Siempre voy a tener que el mol de una sustancia es igual a la masa atómica o la masa molar o la masa molecular en gramos, siempre, que es este factor que tengo aquí. El otro que estoy utilizando en una ecuación es este comparado con este, o este comparado con este, o este comparado con aquel otro. Pero siempre los puedo comparar si la ecuación está balanceada. Y después aquí lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo, pasando moles a gramos. Profe, si la ecuación no estuviese balanceada, no se puede realizar. Lo realizas, pero todo lo que haces está mal. O sea, si usted no se fija, o sea, digamos, por ejemplo, no le estoy diciendo que se vaya a hacer, digamos, en el examen. Pero digamos, si esta ecuación yo no le hubiera puesto este 2 que está aquí, y usted empieza a trabajar eso, así como está, usted tendría malo todos los resultados, aunque haya hecho el procedimiento bien. ¿Por qué? Porque usted primero tuvo que balancear. Entonces, todas las ecuaciones, antes de trabajarlas, uno tiene que revisar que estén balanceadas. Y eso no se le puede olvidar. Siempre tiene que revisar que esté balanceada. Profe, entonces, en el examen no siempre las va a dar balanceadas. No siempre vienen balanceadas. Ok, hay que balancearlas y ya, listo, profe. Pero generalmente, digamos, en los balanceos que hay que hacer en este tipo de problemas, casi siempre con una o dos sustancias que haya balanceado. No van a ser muy complicadas. Porque la pregunta no es de balanceo. ¿Okay? Entonces veamos este ejemplo. Dice, los alimentos que ingerimos son degradables o desdoblados en el cuerpo para proporcionar energía necesaria para el crecimiento y otras funciones. Muchos de los problemas, desgraciadamente, traen un montón de bla, bla, bla. Entonces uno lo pasa así como lo más rapidito. La ecuación general global para este complicado proceso está representada por la degradación de la glucosa en dióxido de carbono y agua. Les dicen que la glucosa es C6H12O6 más 6 oxígenos produce 6 CO2 más 6 aguas. Dice que si una persona consume 856 gramos de glucosa durante cierto periodo, ¿cuál será la masa producida de dióxido de carbono? Entonces, está balanceada la ecuación. 6 carbonos, 6 por 1, 6 carbonos. 12 hidrógenos, 6 por 2. Sí, profe, está balanceada. 12 hidrógenos. Aquí hay 6 oxígenos, 6 por 2, 12, 18 oxígenos. Aquí hay 6 por 2, 12, más 6, 18 oxígenos. Entonces, sí está totalmente balanceado, entonces ya podemos trabajar. Entonces, ¿qué tengo que poner? La glucosa.
¿Qué tengo que saber de la glucosa? Lo primero que voy a hacer, voy a sacar la masa molecular. 6 por 12,01 el carbono, 12 por 1,01 el hidrógeno y 6 por 16 del oxígeno. Quiere decir que la masa molecular de la glucosa es 96. Perdón, Sí. 180.2, 96 era solo el oxígeno. Entonces, ahora sí pongo 856 gramos de glucosa. Los gramos de la glucosa lo voy a pasar a moles de glucosa. ¿Cómo lo paso a moles de glucosa? Diciendo que un mol de glucosa es igual a 180 gramos de glucosa. Y ahí la pasé a glucosa. Pero a mí, ¿qué es lo que me están preguntando? Por el dióxido de carbono. ¿Cómo hago yo para pasar de glucosa a dióxido de carbono? En eso que está aquí, ¿cómo hago para pasarme de glucosa a dióxido de carbono? Se dice que un mol de glucosa hay 6 moles de óxido de carbono. Ok. En un mol de glucosa hay 6 moles de dióxido de carbono. ¿Por qué? Fue lo que les dije, la ecuación lo dice. En un mol